Realmente es un gusto poder dirigirme a todos ustedes y para hablar sobre este interesante poemario, que me llevó a recordar varias décadas atrás mi etapa de primaria, donde los profesores eran muy recurrentes para hacernos leer y recitar en las actividades que teníamos semanalmente y en las fiestas, digamos, que honraban a la patria. Y realmente me he encontrado con un poemario en el cual despierta la pasión y nos hace ver dos espacios muy bien diferenciados. La situación del país y el encargo que damos a la niñez para cambiar este futuro. Los poemas que nos presenta Omar Quinteros señalan un sendero que reflejan un fuerte sentido de identidad y patriotismo peruano. Con ellos nos sumergimos en una prístina historia donde se elevan los héroes, la resistencia y el espíritu indomable del pueblo peruano. Desde la lucha por la independencia hasta la visión de un futuro forjado por las nuevas generaciones. Cada poema contribuye en un tamiz narrativo que reivindica la perseverancia, destella la valentía y el amor profundo, profundo por el Perú. Son poemas predominantemente patrióticos. El poeta, con singular peculiaridad, entrelaza bellamente algunos de sus versos, alcanzando destellantes ribetes nacionalistas, dándole un hermanado remate con los del himno nacional, como en el poema Sus barcos fueron rechazados, aludiendo al segundo intento de conquista de parte de los españoles, diciendo: sus ejércitos fueron derrotados, los hombres europeos muertos, sus caballos europeos sacrificados, sus barcos fueron hundidos, su rey derrotado. Digámosles que el país es libre, somos libres, seámoslo siempre. Quinteros resalta la belleza del país, la importancia de recordar y honrar a los héroes nacionales y el rol activo que cada ciudadano debe asumir en la construcción de la nación. La narrativa se inclina hacia una idealización del sacrificio por la patria y un llamado continuo a la acción y el orgullo nacional. Los versos tienden a idealizar el sacrificio personal y colectivo por el bien del país al decirnos: para que puedas flamear, la sangre del coronel Francisco Bolognesi te pintó de rojo. El salto a caballo del coronel Alfonso Ugarte te llevó al cielo. La hazaña del almirante Miguel Grau te hizo reinar sobre el mar. El sacrificio es visto como una virtud indispensable y un componente esencial de la identidad nacional. Los versos de Omar tienen una fuerte inclinación a romantizar la historia y el nacionalismo, presentando al Perú como una entidad casi sagrada que merece devoción incondicional. Esto se manifiesta en la insistencia repetida en la lucha y la resistencia como pilares de la nacionalidad. Los poemas nos van a dar un nuevo espacio para la crítica interna o la reflexión sobre los problemas contemporáneos del país de manera directa. La crítica se dirige principalmente hacia los colonizadores o invasores del pasado, mientras que los desafíos actuales se enfrentan con un llamado a la acción positiva y la superación, más que a la introspección o al análisis crítico, cuando nos dice con inusitado fervor:
Niños del Perú, esperamos demasiado de ustedes. Son la savia nueva del país. Tienen que pensar en grande. Tienen que construir un gran país. Tienen que hacer grande al Perú. En varios poemas, especialmente los dirigidos a los niños, prende un delicado testimonio en las jóvenes generaciones, a quienes les pide no solo recordar y honrar el pasado, sino también transformar activamente el futuro. Lo expresa muy bien cuando dice: niños del Perú han llegado para escribir la historia otra vez, para que, inventando el país, nuevamente escriban la historia nueva del Perú. Estos bordes de vislumbrar el horizonte nacional reflejan un enfoque que busca fortalecer el sentimiento nacional y la cohesión a través del recuerdo y la celebración del pasado luchador y resistente, pero al mismo tiempo motiva a las futuras generaciones a continuar construyendo sobre este importante legado. La romantización del nacionalismo en sus poemas presenta una imagen idealizada y a menudo nostálgica del Perú. Una visión que puede unir a las personas bajo una identidad común, glorificada. Al celebrar la resistencia histórica y los paisajes culturales y naturales del país, estos versos fomentan un fuerte sentido de orgullo y pertenencia. Sin embargo, esta perspectiva puede también simplificar la complejidad de la historia nacional, evitando confrontar aspectos menos heroicos o problemáticos de la sociedad. Este enfoque puede obviar las necesidades de revisión histórica o reconocimiento de las diversas realidades sociales y políticas que existen dentro del país. En su poema, El Perú te necesita, señala: el Perú necesita que le des todo tu esfuerzo. Hijos que quieran pasar a la historia del Perú. El poeta se centra predominantemente en un tono positivo y motivador. Los poemas abordan los problemas estructurales o las injusticias actuales de manera clara y explícita. Un enfoque que inspira a unificar y que deja al lector un espacio para que el debate crítico y la reflexión necesaria para confrontar y resolver los problemas contemporáneos. Una ausencia de perspectiva crítica puede llevar a la idealización del pasado y del presente. Por eso, el lector acucioso propondrá su propia perspectiva. Los poemas contienen grandes esperanzas, como la que denota el poema Yo veré a ese Perú, donde sentencia con férrea visión futurista nos dice: yo veré a ese Perú. Todo el esfuerzo no fue en vano. Lo verán tus huesos, lo verán tus niños, lo verán tus nietos. Siente su presencia. Está por venir. Además, Omar señala responsabilidades en las nuevas generaciones, a quienes se les pide que no solo continúen, sino que superen el legado de sus antecesores. Esta presión para recomponer o recrear al país puede ser motivadora, pero también debe ponerse en perspectiva la responsabilidad delegada. En conjunto, estos poemas crean un rico tapiz de nacionalismo y amor patriótico, pero también
delinean un marco ideológico que favorece una visión particular de la historia y la sociedad. Aunque inspirador, este enfoque también plantea desafíos significativos en términos de inclusión de diversas perspectivas y la promoción de un diálogo más equilibrado y crítico dentro del discurso nacional. La idealización del sacrificio en los poemas es un reflejo poderoso de un cierto nacionalismo heroico, donde los personajes históricos son presentados como prominentes figuras, inculcando un sentido de deber patriótico y un modelo de comportamiento. En el poema Miguel Grau grafica muy bien la enorme diferencia en número de combatientes, barcos, armamento y pertrechos bélicos del país invasor frente a nuestras disminuidas huestes al decirnos: Miguel Grau, pones toda tu vida en el mar al servicio de tu tierra. Llevas al Huáscar ondeando la bandera peruana por todo su mar, más armado de valor que de balas y de barcos. Te haces a la mar en el Huáscar, pues es deber marinero defender el mar del Perú. Esto va a tener efectos profundos en la percepción pública, especialmente entre los jóvenes, al establecer expectativas que valoran el sacrificio personal, sin dejar de lado otras virtudes como la innovación o el pensamiento crítico. Además, está la idealización. No debe verse al margen de las complejas realidades que van más allá de los conflictos históricos, como las causas subyacentes de las contiendas o los intereses en juego, simplificando el pasado en una lucha maniquea entre héroes y villanos. Los poemas que componen este aguerrido poemario ofrecen una rica fuente de inspiración y orgullo nacional, pero también revelan la necesidad de un diálogo más inclusivo y crítico dentro de la sociedad peruana. Por eso es esencial que la literatura, como vehículo de expresión cultural y política, abra espacios para múltiples voces y perspectivas, asegurando que todas las facetas de la sociedad peruana puedan contribuir a su narrativa nacional y participar plenamente en su desarrollo futuro. La literatura no solo debe celebrar el pasado, sino también fomentar una reflexión crítica y constructiva que permita a la sociedad enfrentar sus desafíos contemporáneos con una comprensión completa y empática de su compleja historia. Omar Quiñones, en su poemario Poemas al Perú, no solo nos deja un claro ejemplo, mensaje profundo para las futuras generaciones, sino que también nos avisora un camino, un derrotero, donde él deja una vital muestra del entrañable amor a su patria, resaltando la heroicidad, sino que también promueve que nuestra niñez pueda dar una mirada al pasado, rescatando el sacrificio de sus héroes para entender su presente y crear futuros escenarios que tengan una capacidad de respuesta ante el inminente avance de la tecnología en su voraz apetito de globalización, y que no se pierda nuestra profunda herencia, es decir, nuestra identidad nacional.